eso, ¿sí? Los pueblos originarios de América. ¿Cómo vamos a comenzar estos pueblos originarios de América? Con un subtítulo. El que quiere, no sé, no sé, desconozco ahí cómo manejan ustedes la carpeta, si eso lo hacen en una carátula grande y después a continuación siguen, pero bueno, el título grande, fuerte, que no se tienen que olvidar de acá unas cuantas clases, ¿sí? De acá unas cuantas, como antes hinchábamos con la Europa feudal, la Europa feudal, la Europa feudal, y hablábamos de la Europa feudal, lo económico, lo religioso, lo político. Ahora nuestro tema es los pueblos originarios de América. Ese es nuestro gran título, y después lo que empezamos a ver adentro son subtítulos, ¿sí? Nuestro primer gran subtítulo es el poblamiento de América, que esto es lo que yo les preguntaba, que algunos me decían, bueno, que lo vieron con Bianco, ¿sí? Acá lo vamos a hacer como refrescarlo, ¿sí? Este sería como un subtítulo, el poblamiento de América. Entre paréntesis o abajo pueden poner ver PowerPoint, porque para este poblamiento de América ya ustedes van a tener este PowerPoint que son de 7 diapositivas. ¿Pero el PowerPoint hay que hacerlo o usted lo va a pasar? No, el PowerPoint lo tienen ustedes a disposición en la biblioteca del Santillán. Okay. ¿Ya lo subiste a la biblioteca? Lo subí recién a las 10:30. Así que lo tienen que tener, en teoría. 10:30 lo subí. Okay. Lo mandé por el grupo. Si quieren, obviamente, lo que pueden hacer ahora es ir, fíjense que hay como subtítulos, bueno, ir tomando apuntes y después lo juntan con la diapositiva, ¿sí? Lo que pasa es que hay mapas. Bueno, ahí obviamente les voy a decir qué es lo que quiero del mapa, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque si no ya arranco. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Si hay algo que ustedes no se acuerdan, me dicen. Obviamente por eso también lo quiero explicar en vivo y no con el video, porque la verdad que con el video lo que me pasa es que obviamente no tengo el ida y vuelta. Así si alguien, yo doy por sabido algo y lo vio el año pasado y alguien dice, la verdad no me acuerdo nada, vuelvo a explicar, lo vuelvo a explicar, pero para eso hacemos la clase vivo, ¿está bien? No es para que hable yo solo. Porque si no, para eso grabo el video. Acá si alguien no entendió, no escuchó, se le cortó, me dice Mario, ahí no, o si no tiene micrófono por el chat, y lo aclaro. ¿Sí? Bien, ¿queda claro? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Entonces, dijimos que nuestro subtítulo es el poblamiento de América. ¿Sí? No lo copien, pero ahí aclaro. Nosotros, la idea nuestra, repito, de esta unidad es ver los pueblos originarios. Ahí se formaron, como en Europa estaba la Europa feudal, con su religión, con su economía, con su mentalidad, con sus grupos sociales. Bueno, en América estaba pasando lo mismo. Ahora, antes de meternos en eso, vamos a explicar justamente cómo se pobló el continente americano. Cómo fue su poblamiento, ¿sí? Y ahí esto decía yo, vamos a hablar de tiempos muy pasados, digamos. A veces son tiempos tan antiguos que no nos da la cabeza, como que no nos damos una idea de la cantidad de tiempo que estoy hablando, ¿no? Porque yo capaz a ustedes le digo algo de 200 años y le parece que tipo, no sé, es una banda, ¿sí? Pero acá 200 años, lo que yo digo 200 años, lo que para nosotros es 200 años, que es una banda, es como que yo les diga ahora a ustedes 1 hora en lo que estamos hablando. Porque si no, 1 hora es algo de toque, de hecho es esta clase 1 hora. Bueno, es tanto el tiempo para atrás que hay que ir, como que 200 años no es nada. Es como si yo le dijera a ustedes, de la vida de ustedes, 1 hora. Es como decir, bueno, es, yo qué sé, 1 hora, a veces tardo en ir al colegio 1 hora, ¿sí? Ni siquiera es el día de colegio, es el viaje para ir al colegio, o 40 minutos, o que me baño. Bueno, hay que ir tanto para atrás en el tiempo que a veces nos cuesta como darnos cuenta, y eso es lo que yo también quería mostrar con una línea de tiempo que va a estar al final. Bien, entonces, si quieren ponen ahí diapositiva 2, así ya después cuando ustedes la tienen en casa, saben que lo que escriben es de la diapositiva 2, ¿sí? Ahí está. Bien. Bueno, como ustedes ven acá, no encontré otro planiferio mejor, aunque a ustedes les parezca mentira, pero bueno, creo que está en francés
En inglés da una mezcla ahí de idiomas, pero bueno. Ese es un planiferio. ¿Sí? Nosotros, para esta unidad, nos vamos a meter en esta zona. Fíjense, todo lo que hablamos antes es de... Esperen que pongo el resaltador, así se ve un poquito mejor. Nosotros, en realidad, lo que vimos es de acá. ¿Sí? A lo sumo un poquito... Por esto era, ¿se acuerdan? Acá está Francia, aparte, no lo copien, es para que se vayan ubicando. España, Inglaterra, Italia... como que nosotros nos concentramos en la primera prueba acá. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar despacio. Totalmente diferente. De hecho, acá no vamos ni a nombrar. Toda esta parte ni la vamos a nombrar. ¿Dónde nos vamos a meter? Toda esta parte. Todo acá nos vamos a meter. ¿Sí? Como si yo pudiera hacer un círculo, toda esta parte. Bien, cuando nosotros estudiamos en la prueba anterior, que vimos la Europa feudal, acá, eso que vimos, la religión, la sociedad estamental, el comercio, la agricultura, acá ya había población, ¿sí? Ya había sociedades construidas acá, ¿sí? Ahora, nosotros ahí... Sí, tiene que ver con lo que... Sí, ahí te doy el pie, Florencia. Ahí Florencia me dice algo por el chat, que ahí, o la dejo escribir ahora un ratito. Ahora, acá ya había población. ¿Sí? El tema es cómo surgió la población que estaba acá. ¿Sí? Y Florencia ahí al chat escribió algo muy importante. ¿Sí? Que tiene que ver el estrecho de Bering. Seguramente esto sí lo nombró Bianco, ¿sí? ¿Alguno se acuerda dónde está el estrecho de Bering? Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. ¿Alguno se acuerda? Tire fruta, total, esto no es una prueba, no pasa nada, se equivoca, no pasa nada. ¿Algo del estrecho de Bering tiene que ver? ¿Alguno se acuerda? No, yo no me acuerdo. ¿No? A ver, ahí rombo, ese tiene que ver con el estrecho en Asia, perfecto. Bien, muy bien, Florencia. En realidad, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros nos vamos a meter acá, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta para estudiar este tema que el mundo, el planeta, es circular. Yo acá, esto lo están viendo en plano, ¿no? Lo están viendo tipo así, pero en realidad el mundo es circular, si es una esfera. Con lo cual, esta parte se toca acá, digamos. Fíjense, de hecho, miren el color, no sé si llegan a distinguir el colorcito, pero fíjense que acá este extremo es de color violeta como es esto. Porque en realidad, una de las teorías del poblamiento, ¿sí? Ahí paso diapositiva, ¿sí? Ahí va. ¿Cómo se supone que llegó la primer población a América? ¿No? Nosotros nos vamos a meter en esta zona, que es lo que antes veíamos acá, ¿no? Nos metemos con otro mapa, que sería este. Esto es América, ¿sí? Y esto, fíjense, acá está Australia, ¿sí? Por ejemplo, y fíjense que sería esto. Esto es Australia. Lo que acá está en verde, acá está en este rosa. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, porque dijimos que el mundo, ¿sí? Es una esfera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se supone que llegó la primera población a este continente americano? Bueno, ahí no está, obviamente no es algo muy difícil, después lo vamos a ver algunas cuestiones de tiempo, cuándo se cree que pasó y se van a dar cuenta que pasó hace mucho. Entonces es no imposible, pero es difícil saberlo con precisión. Entonces, teorías, ¿sí? Hipótesis, que es lo que uno supone, ¿sí? Supone a partir de evidencia científica. No es que, bueno, a mí me parece que, no, bueno, a mí me parece que, no, porque eso es, no. En hipótesis vos decís, bueno,
la primera población vino de tal lugar porque, y vos como que lo probás científicamente, lo tenés que probar científicamente, no solo lo que a mí me parece o a mí me gustaría, ¿sí? Entonces, hipótesis hay 3, hay más en realidad, pero 3 son las más conocidas. Acá está lo que dice Florencia, que dijo el estrecho de Bering. Se supone que era población de Asia, es decir, que estaba acá y cruzó y apareció acá. Fíjense que de hecho, fíjense, está en violeta y acá está en violeta. Migró para acá y como que apareció acá. Porque esto acá está en blanco, pero acá continuaría, el mundo real continúa, ¿no? Obviamente. Yo camino para acá y voy a aparecer acá. Y empezó a establecerse acá. Y después, ¿qué pasó con el correr del tiempo? Empezó a bajar. Hasta que llegó a Tierra del Fuego, a nuestro territorio. Pero fue una migración de norte a sur. Población que provenía de Asia. ¿Sí? ¿Por dónde cruzó? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá, obviamente hay una separación, sí, pero es mínima. Es mínima. Entonces la población pudo hacer el cruce por acá. ¿Sí? Se supone que en un momento es como que, obviamente esta zona, ahora, imagínense lo que era en su momento, es tipo mucho hielo, como que no pasa cualquiera por ahí. Y imagínense que no es que había tipo campera, guantes, como todo es ahora, ¿no? Es como, tenían sus pieles, pero era todo más rústico. Pero bueno, se supone que en algún momento, ahora vamos a explicar que se pudo lograr que la población pasara caminando, y caminara y se estableciera, obviamente, primero acá, y después, bueno, la población fue creciendo y descendiendo, y hasta como que, bueno, en un momento llegó hasta Tierra del Fuego. ¿Sí? Esa sería como la primera hipótesis a través, como decía Florencia, del estrecho de Bering. ¿Sí? Una segunda idea, una segunda hipótesis, repito, las hipótesis no es una certeza, la hipótesis sería como una pregunta, ¿sí? La hipótesis con H, hipótesis sería como una pregunta que vos tenés una respuesta con algo científico para probarlo, no es la certeza al 100%. Es como que vos decís, bueno, para mí lo que pasó fue esto, porque, y ahí lo probás científicamente. Después, obviamente, otro científico te puede decir, no, vos estás equivocado, porque yo tengo pruebas de lo que vos estás diciendo, estás equivocado. Y te tengo que probar eso, digamos, como que así funciona la ciencia. ¿Sí? Para otros... Sí, pero sí, acá no hay, o sea, cómo probarlo, porque sí pasó hace un montón de tiempo y cómo pueden hacer. No, es verdad lo que decís, es muy interesante. Es muy difícil de probarlo, pero lo interesante de la ciencia es que lo podés probar. ¿Sí? Obviamente, por eso es que no está, por eso fíjate que cuántas hipótesis, ¿tenés una sola hipótesis? Pregunto. No, hay un montón. O sea, nadie sabe preciso, claro, ahí porque averiguan y plantean. Exactamente, por eso es que es algo también como medio difícil, ¿sí? Pero el desarrollo científico y el avance del tiempo, capaz ahora se hace, aunque a usted no les parezca, ahora puede haber descubrimientos como que vayan inclinando la balanza para uno y descartás 2 y 3. Ahora sí, ahora puede haber descubrimientos, ahora en el 2020 puede haber descubrimientos que inclinen la balanza para 2 y descartás 1 y 3. De hecho, antes había más, ahora sabemos que hay 3, pero antes había más hipótesis. ¿Se entiende? Yo ahora, fíjate cómo descartamos a 3. ¿Sí? Por ejemplo, antes, ¿qué se pensaba? Que, no, para que tenga una idea, esa no nos interesa, pero que el hombre había venido como de Europa, de una. ¿No? Como que el hombre cruzó el océano y llegó acá y empezó a, tipo como que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, a América vino desde Europa, hizo así, taca, te cruzó. Y ahí empezó a poblar. Eso en un momento se crea. Después, como que no se cayó esa hipótesis porque no hay prueba científica de eso. Más bien hay pruebas científicas de que el hombre viene de América, el Homo sapiens sapiens, viene de Asia, por ejemplo. Se descartó la 4 sería. ¿Está quedando claro o no? Sí.
¿Sí? Bien, vamos a la segunda hipótesis. De hecho, la primera tiene un nombre, teoría asiática. La segunda teoría es la teoría oceánica de Melanesia, no milanesa, por favor. Melanesia y Polinesia, que serían estas islas chiquitas. A veces son tan chiquitas que en el planiferio aparecen, pero son puntitos. Como decís, ¿acá vive alguien? Sí, obviamente son islas muy pequeñas y les puedo asegurar que yo no fui nunca, obviamente, pero son islas, esas islas como casi que parecen del paraíso, de agua turquesa, arena blanca. Bueno, nada, son islas muy excelentes para descansar. Entonces, es verdad que tipo, fíjense, hay una islita, isla, acá hay otra isla chiquita, ¿sí? Otra isla chiquita, y se supone como que el hombre fue como cruzando, tácate, hasta que llegó. ¿No? Pero fíjense como que llegaría primero más como al medio de América Central llegaría, no va de norte. ¿Desde dónde? Digamos de lo que, si querés ponerle un nombre, sería la teoría oceánica. Desde las islas sí, pero ¿desde dónde empezó el recorrido? Desde estas islas, que si le querés poner un nombre, serían como islas de Asia / Oceanía. Pero sí, más Oceanía, fíjate, dice oceánica. Unas de Asia, estas más del continente de Oceanía. Son esas pequeñas islitas que están ahí, como que el hombre taquete, y cruzó. ¿Sí? Como desde Oceanía, desde las islas de Oceanía, hacia América. Como que fue saltando hasta que llegó. Y después se comenzó a distribuir por el continente. ¿Esa segunda queda clara? La tercera y última, que sería la teoría también oceánica, fíjense que ahí repite, pero ¿cuál es la gran diferencia con la anterior? Que se supone, y la verdad en el mapa pensé que iba a encontrar un mapa más simple, este es el más simple que encontré, y que esté bien, obviamente. Porque acá lo que se supone no es que el hombre cruzó como de una, sino que cruzó vía Antártida, ¿sí? Oceanía, la Antártida, que acá se ve muy poquito, por eso este mapa estaba dudando, pero ¿vieron que acá se ve la Antártida, la ven acá abajo? Sí. ¿Sí? Bien, como que fíjense que la flecha no está de una, así, tácate, sino que hace para, y lo importante de esto es como que en realidad sería al revés de la primera, porque el poblamiento iría, ¿por qué digo al revés que la primera? ¿Quién se da cuenta? Es difícil ahí la pregunta. ¿Por qué digo que esta tercera, en cuanto al movimiento de población, sería el opuesto a la primera? ¿A quién se le ocurre? Tienen fruta, ¿eh? No hace falta, obviamente. Sí, porque van de sur a norte. Exactamente, muy bien. Porque esta se supone entonces que iría de sur a norte. Porque hace Oceanía, Antártida y arranca por el sur. ¿Sí? Y comienza a subir. Exactamente como ustedes plantean. Aunque a ustedes les parezca mentira, ¿sí? Y es un tema, es interesante para el que le gusta, ¿no? Pero supongo que para el que no le gusta, no. Pero todo esto se estudia científicamente. Acá no es una cuestión de a mí me parece. Acá hay científicos, digamos, si yo propongo que el poblamiento arrancó por el sur, lo tengo que probar científicamente y decir, de alguna manera tengo que poner elementos científicos y decir, mirá, yo me baso en esto, científico, investigué, estudié y acá tengo los resultados. Y hay resultados. ¿Sí? No es que no hay o no se puede porque pasó hace mucho. ¿Sí? Hay registros. ¿Sí? Y se más o menos, obviamente no exacto, no se puede hacer exacto, pero más o menos el avance de la ciencia te permite decir, por ejemplo, encuentro un arma, ¿sí? No sé, encuentro un palo con una flecha ahí, está, listo. Imagínense que a veces están en la mitad del campo de la nada, ¿no? Entonces alguien lo encuentra, eso. Yo ahora más o menos puedo saber de cuándo es ese arco y flecha, ¿sí? Obviamente no con exactitud, es lo que decíamos antes, no es que tipo le pego al año, no es que, este arco y flecha es de
del 24 de abril de 1844. No, vas a tener un margen de error, que a veces es de muchos años, ¿sí? Incluso siglos a veces, pero te podés acercar de cuándo es. Entonces, para que ustedes se den una idea, si yo acá encuentro un arco y una flecha, acá, que es más viejo que acá, una posibilidad es que entonces la población haya estado primero acá y después acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, eso más o menos se puede rastrear. ¿Sí? Entonces, sigo con la siguiente. Entonces, el título de esta diapositiva es Posibles rutas posibles. Fíjense que no dice la verdadera ruta, dice posible, porque lo que nosotros venimos diciendo son hipótesis, ¿sí? Rutas colonizadoras paleoamericanas, ¿sí? Con asentamientos. Ahora les voy a explicar este nombre. Bueno, este mapa como que respondería, así mirando las flechas y sin saber nada de ustedes de arqueología, ¿a cuál de las tres hipótesis les suena? Profe, Sí. yo me tengo que ir porque mi hermano tiene Zoom. Bueno, después escribime por el mensaje, ¿dale? Ah, ¿por mensajes? Sí, dale. Ok, dale. Gracias. Esta, sí, sin saber a cuál de las tres hipótesis les suena. A la hipótesis asiática. ¿A la 1, a la 2 o a la 3? Para mí la tercera. La 3. Uno dice la tercera. Pasa por Antártida. ¿Está bien, está bien? ¿Otro? La 1, porque pasa por Beringia. Otro dice la 1. ¿Sí? Acá el punto, ¿sí? Fíjense que esto, porque ahí cambiamos de mapa y capaz uno se marea. Esta parte, ¿qué sería? Sería esta. Fíjense, de hecho, fíjense este costadito. Fíjense esto, que ahora es California. Fíjense que lo tengo acá. ¿Sí? Es decir, esto sería Canadá, Estados Unidos, México. Con lo cual... A la 1 entonces. Exactamente, ahí está, exactamente. A la 1. ¿Sí? Sí. Y fíjense cómo acá esto, que ahora está dividido, porque ahora si fíjense este mapa, bueno, acá justo está escrito Beringia, pero si uno mira un mapa actual, yo acá ahora tengo agua. Sí que es en distancia, no es mucho, pero bueno, hay agua. ¿Y qué es lo que yo tengo acá en este mapa? ¿Qué pasa entre, esto sería Asia y esto América? ¿Qué es lo que pasa ahí, en ese mapa? No hay una división. No hay una división. El nivel del mar era más bajo. Exactamente, muy bien, exactamente, Florencia. Ahí supuestamente, y como creo que decía Pilar, ¿qué dijiste, Pilar? Que no hay una división. No hay una división. Ahí hubo como un momento justo esto es lo que sostiene la hipótesis 1, la asiática. Dicen, bueno, en algún momento esto estuvo unificado. Repito que esto está probado científicamente, o intenta probarlo. Entonces, como estuvo unido, el hombre pasó. Pero acá teníamos otro problema, que es el hielo. Como que el hombre no iba, más en ese tiempo, como hacer todo este recorrido si todo esto era hielo tipo Antártida, como que era insostenible la vida ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en un determinado momento? Sí, fíjense este nombre. En un momento, ¿sí? Un momento había histórico. Un lugar donde no había hielo. Exactamente, que fue un momento nada más, fue como como yo le diría, como una ventana de tiempo. Fue una ventana de tiempo que repito lo que dije antes, no estoy hablando de un año, ¿eh? Cuando yo digo ventana de tiempo, capaz estoy hablando de un par de siglos, que para nosotros puede ser, nada, un montonazo, un montón de siglos, ¿sí? De hecho, son pocas las personas que viven un solo siglo, pero en términos de lo que nosotros estamos hablando, un par de siglos es poco, ¿sí? Entonces hubo un par de siglos libre de hielo, y entonces, ¿qué pasó con la población que estaba acá? Comenzaron a cruzar. ¿Sí? Algunos suponen que la población hizo esto, y otros lo que suponen es que esto no se sabe, como que no creen esto, sino más bien que la población fue por la costa. Fíjense estas dos.
Es como que yo diga en este mapa fue por acá. ¿Sí? Mientras que otros piensan como que siempre estoy hablando de la 1, es como que se metió para adentro. ¿Se ve claro o no se ve claro? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre estoy hablando de la 1, de la hipótesis asiática, que es la 1, la número 1. Entonces, bueno, y acá hay una, para que lo pongo como ejemplo, hay una banda, pero acá ponemos un ejemplo, ¿sí? Que sería esto, Clovis y Folsom, que son dos descubrimientos. Los descubrimientos que hay en Estados Unidos son estos dos triangulitos, ¿sí? Donde se encontraron, hubo hallazgos, esto estudió un arqueólogo, ¿sí? Un arqueólogo se dedica a estas cosas hasta el día de hoy, ¿sí? Y fíjense la cantidad, no sé, ahora después al fondo hay una línea de tiempo, para que nosotros nos demos en cuenta lo que estamos hablando de tiempo. Pero se supone que esos hallazgos, ¿sí? Son de 12.900 o 13.500 años. No sé si alguno se da cuenta. Piensen que la era cristiana son solo 2.000. ¿Sí? Desde el año 0. Desde el año 0 hasta el presente son 2.000 años, vamos. ¿Sí o no? 2020 en realidad. ¿Sí? 2020 años. Bueno, yo les estoy diciendo que esto se supone, de hace 13.500. ¿Sí? Es como que yo les diga que, no sé, ustedes dejan algo ahora y aparece, lo descubre alguien, pongamos que dejan, no sé, un tenedor que ustedes usaron y alguien lo descubre en el año, no sé, 13.500. Fíjense que es miren para adelante, ¿no? Es como y alguien dice, pará, ahí es lo que hace un arqueólogo, porque ahí descubre un tenedor y dice, pará, un tenedor, sí, entonces sí, tenían un tenedor es porque comían de tal forma y se supone entonces, obviamente hay que estudiar un montón para eso, como que pueden sacar el estilo de vida de ustedes a partir de los descubrimientos. Por ejemplo, un tenedor, un cuchillo, un plato, ¿sí? Como que a partir de eso puede descubrir, lo cual es una locura, porque piensen que es alguien que lo va a descubrir de ustedes en el año 13.500. O sea, esa cosa no se movió, no se rompió, no se degradó. Sí, obviamente, pero igual les permite, con esta cuestión, como yo te decía, de los avances tecnológicos, ir sabiendo de qué fecha es. Y cada vez con mayor exactitud, digamos, ¿sí? Como que pueden tener a partir de cómo está hecho, digamos, ¿sí? Saber de qué momento fue. ¿Sí? Obviamente, fíjate que acá el margen de error, es decir, 12.900 acá, porque de hecho no es exacto, fíjate que acá la diferencia son 600 años. Es decir, ahí, fíjate que el margen de diferencia es amplio, pero es como que dicen, bueno, fue del 12.900 o del 13.000, como un aproximado, entre ahí es, ¿sí? Pero es de ahí. Entonces, se supone que para el 12.900 o 13.500 ya había población. Esto piensen para atrás, después eso, lo del tema de los años los vamos a ver bien con esta línea de tiempo. ¿Sí? Bien. Hago solo la intro pues se nos va a cortar, ¿sí? Cortamos a las 12, como 58 tomo lista y ahí cortamos, ¿sí? Anotamos nada más que el título, ¿sí? Asentamientos más antiguos de América anteriores a Clovis y Folsom. Pongan nada más que ese título, así después cuando tienen la diapositiva ya saben que me estoy refiriendo a esto. Yo igual estoy grabando la clase, después la voy a subir. Asentamientos más antiguos de América anteriores a Clovis y Folsom. Lo único que digo antes de cortar es, se supone, para la hipótesis, para los científicos que piensan la teoría 1, que era esta, bueno, esto tiene, aparte está en el norte, ¿no? Bueno, esto deben ser de los primeros asentamientos del hombre en América. ¿Sí? Como que el hombre pasó, se estableció acá, como que tiene que ser uno de los asentamientos humanos
más antiguos de América. Ahora, ¿qué problemas surgieron después? ¿A alguno se le ocurre como que contradice esto? ¿Alguno se tire fruta? Porque esto es re difícil, pero ¿a alguno se le ocurre? Uy, no, se nos va a cortar. Salimos y volvemos, ¿sí? Salimos y volvemos. Ok.